Hola a todos, bienvenidos a Quetzalito News, el podcast donde presentaremos y nos informaremos de una variedad de información. Acompáñenos mientras exploramos temas, historias y consejos que nos ayudarán dentro y fuera del entorno académico. Me presento, mi nombre es Cook el Quetzalito. Y ese soy yo, Cook el Quetzalito. Hoy les presentaremos el tema, el cual es la trigonometría. Conoceremos mucho sobre este tema y espero les guste. Y como siempre les presento a mis participantes. Ellos son Álvaro, Emanuel, Sebastián, Jordi, Julissa, Melvin. Y nosotros somos Quetzalito News. Buenos días, tardes o noches, me presento, mi nombre es Emanuel. El día de hoy les hablaremos sobre el tema de la trigonometría, que es un tema muy importante en las matemáticas. Pero antes de empezar, ¿cómo están, amigos? Muy bien. ¿Por qué me miran así? ¿Cómo? No, que estamos bien, nosotros muy bien. Vamos bien. Antes de conocer sobre qué es la trigonometría, es importante aclarar unos términos, los cuales son... Bueno, uno de los términos es el significado de la palabra trigonometría. Es proceder al establecimiento de su origen etimológico. En este sentido tenemos que exponer que en el citado se encuentra en el griego, donde podemos observar cómo está formada aquella por la unión de trigono, que equivale a triángulo, metrón, que puede definirse como medida, y tría, que es el sinónimo de tres. La trigonometría es subdivisor de la matemática que se encarga de los cálculos en los elementos de los triángulos. Para esto se dedica a estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Ahora que conocemos estos términos tan importantes, ahora sí, ¿ustedes saben qué es la trigonometría? Se encarga de la medición de los triángulos y sus lados. Pues a lo que sé, que estudia las relaciones entre ángulos. Pero ahora conoceremos la definición un poco más clara. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es la parte de la matemática que se encarga de estudiar y medir los triángulos, las relaciones entre sus ángulos y lados, y sus funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante. Esta rama matemática se relaciona directa o indirecta con otras áreas científicas y se aplica a todo aquello que requiere de medidas de precisión, como la geometría espacial y la astronomía, para la medición de las distancias entre estrellas respecto a otros puntos geográficos. El estudio de la trigonometría existe desde hace 3000 años en Babilonia y Egipto. Se tomaban en cuenta las medidas de los ángulos de los triángulos para construir pirámides. Ahora, ¿cuál es la importancia de la trigonometría? La aplicación de las funciones trigonométricas en la física, astronomía, telecomunicaciones, náutica, ingeniería, cartografía, entre otros ámbitos. Es lo que las dota de relevancia, pues permite calcular distancia con precisión sin tener que necesariamente recorrerlas. Sabiendo esto, la importancia de la trigonometría radica en las diversas aplicaciones que tiene para, como por ejemplo, tenemos calcular la distancia entre dos puntos, de los cuales uno o incluso ambos son inaccesibles. Tenemos calcular de forma precisa distancia y ángulos de inclinación, siendo de gran utilidad para la ingeniería civil, y calcular la altura de un punto de pie, que puede ser también inaccesible. Luego de conocer la importancia y sobre qué es la trigonometría, ahora nos vamos sobre la historia de la trigonometría.
Pues la historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estos últimos establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de la Grecia clásica, en el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 grados y yendo hasta los 180 grados, con incrementación de 71 grados. La tabla dada la longitud de una cuerda delimitada por los lados del ángulo central dado, que corta a una circunferencia de radio. No se basa el valor de Hiparco utilizó para el radio. Hace 300 años después, el astrónomo Ptolomeo utilizó una fórmula que es R igual a 60, pues los griegos adoptaron el sistema numérico basado en 60 de los babilonios. Durante muchos siglos, la trigonometría de Ptolomeo fue la introducción básica para los astrónomos. El libro de astronomía, el Almagestro, escrito por él, también tenía una tabla de cuerdas junto con la explicación de su método para compilar, y a lo largo del libro dio ejemplos de cómo utilizar la tabla para calcular los elementos desconocidos de un triángulo y a partir de los conocimientos. El teorema de Menealo utilizó. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función seno en vez de cuerdas como los griegos. Esta función seno era la longitud del lado opuesto de un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos hindúes utilizaron diversos valores para esta en sus tablas. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para triángulos planos como esféricos. Los matemáticos sugirieron el uso de R igual 1 en vez de R igual 60, y esto dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. El occidente latino se familiarizó con la trigonometría árabe a través de traducciones de libros de astronomía arábigos que comenzaron a aparecer en el siglo XI. El primer trabajo importante, el primer trabajo importante en esta materia en Europa fue escrito por el matemático y astrónomo alemán Johann Müller Königsberg, llamado Regiomontano. A principios del siglo XVII, el matemático escocés John Napier descubrió los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos recibieron un gran empuje. A mediados del siglo XVII los científicos Isaac Newton y Gottfried Wilhelm desarrollaron el cálculo diferencial e integral. Uno de los fundamentos del trabajo de Newton fue la representación de muchas funciones matemáticas utilizando series infinitas de potencias de la variable x. Newton encontró la serie para sen x y series similares para cos x y tangente x. Con la invención del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel, tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética, de los números complejos, y además definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones como exponenciales de números complejos. Sí, luego de conocer un poco de la historia y del origen de la trigonometría, que tal vez es un poco aburrida, ahora nos pasamos a la aplicación de la trigonometría en la vida cotidiana. La trigonometría sirve para conocer medidas o distancias inexistentes formulando triángulos imaginarios, por ejemplo, para determinar la altura de un edificio, un árbol o una montaña. Las aplicaciones de la trigonometría pueden ser utilizadas en varias áreas y campos. Una de ellas es la astronomía, que lo utiliza para medir distancias como pueden ser los de planeta a planeta.
la distancia de la Tierra a la Luna o de la Tierra al Sol, prediciendo eclipses, confecciones de calendarios y cómo se usó en la antigüedad para medir el radio de la Tierra. La trigonometría también puede ser utilizada en la arquitectura, como en la construcción y edificios, así también como en la construcción de túneles a través de montañas y calcular la dirección para que el túnel salga al otro lado en el lugar deseado. En la cartografía es utilizada en la elaboración de mapa de un lugar del que se conocen algunas distancias y algunos ángulos. En la navegación es utilizada para la construcción de cartas marinas en las que se detallan la ubicación de arrecifes, islas o barcos, entre otros. La aplicación de la trigonometría en la arquitectura es algo que nunca debe faltar. De su uso depende la creación de los planos y su posterior ejecución. La creación de una casa o de un edificio debe seguir algunos parámetros específicos. Por ejemplo, se debe medir cada ángulo de todas las paredes y las columnas con el objeto de evitar alguna deformidad que con el tiempo puede hacer que el edificio se derrumbe. Un ejemplo claro del uso de la trigonometría en la arquitectura se observa en las pirámides egipcias y en las construcciones realizadas por las civilizaciones que habitaban en el continente americano antes de la llegada de los españoles. Luego de eso tenemos otros ejemplos. Un ejemplo claro es cuando en un partido de fútbol se quiere lanzar un pase aéreo o un pase normal que necesita un ángulo directo y también un destino definido para donde sea dirigido. Tomando en cuenta todos estos puntos se puede calcular la trayectoria del balón. Esto también puede ser aplicado para medir la trayectoria de un proyectil, un cohete, entre otros elementos. También es aplicada en la medicina. Se aplica en la medicina para poder leer los electrocardiogramas, exámenes que registran gráficamente la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Interesante, no lo sabía. Luego también tenemos aplicación en el tráfico. La trigonometría es fundamental para medir distancias geográficas y así para poder establecer rutas, elementos de tráfico, establecer límites de velocidad, entre muchas cosas. También tiene aplicación en el arte. Dice que la trigonometría está vinculada al arte desde la antigüedad, ya que su competencia es aplicada en dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas. Esto es perceptible a través de las proporciones simétricas, la luz o las sombras. Como podemos ver, la aplicación de la trigonometría se podría decir que está en todo. No sabía eso sobre la aplicación de la medicina. ¿Ustedes lo sabían? No. No lo sé. Solo lo del cohete. No sé que el profesor nos puso a hacer un ejercicio donde tiraba un cañón. Una simulación. Ajá. Y también yo me recordaba que él explicó, no sé si fue en la geometría. Una parábola. Sí, también una parábola, donde él explicó un tiro libre, obviamente de fútbol, donde ya está destinado el destino y pues hay que calcular el ángulo para que llegue el balón. ¿Ustedes saben otro ejemplo sobre la aplicación de la trigonometría en la vida cotidiana? Es que prácticamente la trigonometría está aplicada, por así decirlo, más en las construcciones, porque es En la más arquitectura. Ajá, en la Y arquitectura. también en el arte, donde se utilizan muchas figuras geométricas. Sí. Y así llegamos al final de este video sobre trigonometría. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de los ángulos, las razones trigonométricas y las identidades trigonométricas. La trigonometría puede parecer un tema desafiante, pero con práctica y paciencia puedes dominarla. Recuerda, la trigonometría es una herramienta poderosa que se aplica en muchas áreas, desde la física y la ingeniería hasta la navegación y la astronomía. Así que nunca subestimes su importancia.